días a todos. Voy a empezar esta mañana contándoles una parábola. Una parábola que me la he inventado, pero es una parábola. Esa parábola empieza. Estamos de boda. Al frente del estrado está el novio, muy bien presentado, esperando a la novia. Empieza a sonar la marcha nupcial. La gente se pone de pie y ve que en lugar de una adorable mujer vestida de elegante traje blanco, que sonríe, la novia entra en la sala sumamente abatida por las adversidades. Su vestido está sucio y roto. Tiene una pierna escayolada. Parece que se torció el tobillo. Viene toda arañada. La nariz le sangra. Tiene un ojo amorotonado y está despeinada. Y la pregunta que suena en la sala es: ¿no se merece algo mejor el novio? Desgraciadamente, su novia, la iglesia, ha estado peleándose otra vez. Esto es una parábola, pero una parábola es una historia terrenal que tiene un significado espiritual. Y esta parábola, tristemente, es la historia de la iglesia, que siempre ha tenido conflictos, luchas, donde las ovejas, en lugar de ser atacadas por el lobo, se pegan las unas con las otras. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque la iglesia está hecha por seres humanos, y los seres humanos somos complicados, somos imperfectos, tenemos muchos problemas, muchos fallos. Pero el conflicto de la iglesia no es nuevo, ha estado desde los principios. El primer conflicto en la historia cristiana fue por una pelea que tenía que ver con asuntos religiosos. El conflicto fue entre Caín y Abel, lo recuerdan, ¿no? Y esta pelea no fue porque querían la misma muchacha o querían la misma casa, no, pelearon por celos espirituales. La conversación en la mesa después de que Jesús celebrara la Santa Cena y llegó a decir eso de: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Después de eso, los discípulos en el Evangelio de San Lucas, donde habla en todos los evangelios, pero en el Evangelio de San Lucas, ¿vosotros saben de qué hablaron los apóstoles en la mesa? ¿Tú sabes cuál fue el tema de la conversación? Hablaban de quién era el más grande. Jesús estaba preparando su muerte en la cruz y los discípulos, las personas que estaban junto a él, el tema de conversación era a saber quién era el más grande, quién era el más importante. Si seguimos un poquito más adelante, nos encontramos ya en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, una de las primeras iglesias, ¿verdad? Esta iglesia se intentó corromper desde dentro de la iglesia, ¿no? Dice el libro de los Hechos que hubo murmuraciones, hubo crítica de los griegos contra los hebreos, en cuanto que a la viuda, dice que a las viudas de los hebreos eran mejor atendidas que la de los griegos. Y un poquito más adelante, ya en el libro de Santiago, también la misma iglesia, la iglesia de Jerusalén, a mí también habían surgido problemas porque los ricos decían que estaban perjudicando, que estaban menospreciando a los más pobres, ¿no? Y eso es la historia de la iglesia, hasta hoy en día. No es nada nuevo, como vemos. Pero algunos pueden hacerse la pregunta: ¿no debe ser diferente la iglesia? ¿No? Somos cristianos. Deberíamos llevarnos bien todos, ¿no? Mirad, entendemos que haya conflictos por personas de afuera. Sabemos que nos hemos encontrado con personas que nos atacan, que nos persiguen, que nos insultan, que hablan mal de nosotros, ¿verdad? No quieren oír del Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, se sacan lo peor de ellos. Y nos hemos encontrado, todo eso lo hemos visto, ¿no?
Pero desacuerdos entre cristianos que aman al Señor, que están sirviendo en la obra, sí, sí. Y a veces son conflictos intensos, feos y muy fuertes. Seguro que tú has visto alguna vez algún conflicto de estos. Nadie está libre de ello. Tal vez te encuentres ahora mismo en uno de ellos. No sabes, o sí lo saben, el daño que hacen a las personas y, por supuesto, a la iglesia. Mirad, una iglesia ungida que hace guerra espiritual, una iglesia de pasión, de entrega fuerte, siempre va a tener un enemigo que sabe que la mejor manera de vencerla, ¿saben cuál es? Dividirla. Ponerla a pelear los unos con los otros. Así nos olvidamos de él y él hace lo que quiere, con nosotros y con la iglesia. Mirad, en todas las familias hay discusiones. Yo con mi familia tengo discusiones cada vez que les visito. Yo creo que en todas las familias siempre ha habido alguna discusión, ¿no? Y la iglesia es una familia, bien dicho por nuestro hermano Esteban esta mañana, ¿no? Que él ha sentido, lleva poco tiempo, pero ha sentido que somos una familia. Y como en todas las familias, pues siempre hay discusiones, hay roces, va a haber desacuerdos, y eso no es nada, es natural, es algo que es natural, ¿no? A veces la diferencia es buena porque hay asuntos teológicos, doctrinas, ¿no? Y tenemos que ser firmes en lo que creemos y no debemos dejar pasar ciertas cosas, ¿no? Pero tenemos que saber escoger nuestras batallas, ¿no? No vale pelear por cualquier cosa. Por ejemplo, el color de las cortinas. Unos dicen yo que sean azules, otras que sean rojas, otras que sean amarillas, ¿verdad? No merece la pena pelear por eso, ¿no? Radicalmente no, ¿no? Hay que escoger la batalla. Por ejemplo, la divinidad de Cristo. Hay que pelear por eso. Porque tenemos que defender de que Cristo es Dios. Y no hay vuelta de hoja. Y eso lo tenemos que defender con uñas y dientes, ¿no? La autoridad de la palabra de Dios, igualmente. Tenemos que defenderlo, ¿no? Y eso es lo que hoy en día está ocurriendo en la iglesia, ¿no? Y cuando hablo de iglesia no me refiero especialmente a esta, me refiero en general, ¿no? Por eso no se pongan tan serios, porque es algo que tenemos que aprender y que tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Mira, quiero compartirles dos cosas por las que hay conflictos en la iglesia. Hay muchos más, pero yo he buscado solamente para no liarnos mucho. Primero, hay conflictos en la iglesia porque nos constituimos en seguidores de hombres. Y solamente hay que seguir ¿a quién? A Cristo. Vamos a ir al libro de Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 10, los versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Contiendas significa luchas, enfrentamientos, discusiones. Mirad, la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas, muchos. Tenían problemas de enseñanza, doctrinales. Tenían una confusión muy grande en cuanto al matrimonio, tenían problemas con lo ofrecido a los ídolos, con la cena del Señor y en cuanto a la resurrección de Cristo. Tenían esos problemas. Pablo tuvo que poner orden en esos problemas doctrinales, teológicos. Y eso son cosas normales, son cosas... Pero eso ocurre a partir, no sé si es del capítulo 7, 8. Pero en este capítulo 1, Pablo habla de algo que también está ocurriendo.
Y es que también había división y desorden moral en la iglesia, ¿no? Y Pablo ya lo dice aquí, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a los hombres. Leemos el versículo 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otro dice, yo de Apolo. Y el otro dice, y yo de Cefas. Y menos mal algunos que dijeron, y yo de Cristo. Menos mal, gracias a Dios. Gloria a Dios por ellos, ¿no? Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser una iglesia ideal, ¿no? En todos los sentidos, pero tenían este grave problema. Había divisiones internas, ¿no? Porque fijaros, dice Pablo que en el versículo 5 dice que esta iglesia estaba enriquecida en él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. En el versículo 6 dice, no, perdón, en el 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, que era una iglesia madura, una iglesia en cuanto a palabra y a toda ciencia, en cuanto a dones, estaban completas. Sin embargo, sus fijaciones por los hombres, en este caso por Pablo, por Cefas y por Apolos, les hacía tener ciertos problemas, ¿no? Y entonces, en el versículo 13, Pablo, de manera enfática y de manera insegura, les pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O bautizados en el nombre de Cefas? En otra palabra, ¿quién dio tu vida por ti? ¿Pablo, Cefas, Apolos o Cristo? ¿No? ¿A quién estás unido por la fe? ¿Al hermano Agapito? ¿Al hermano Juan? ¿O a quién hermano? ¿No? Por supuesto que no. Estamos unidos a Cristo. Y en Él es en el que tenemos que fijarnos, ¿verdad? Y esto, hermanos, es inevitable que existan vínculos de amistad especiales entre algunos. No es nada malo, es normal que haya sentimientos de simpatía más fuerte de unas personas a otras. No es normal, ¿no? No está mal, pero lo peligroso es que nos pongamos en contra unos contra los otros. Que dividamos a la iglesia conformando grupos de favoritos. Eso está muy mal. Entonces, uno de los problemas de la iglesia es que ponemos nuestra mirada en los hombres. Y otro de los problemas que hay es que tomamos consejos equivocados. Vamos a ir al primer libro de primer libro de los Reyes, capítulo 12, y aunque yo les voy a contar así por encima para no leer todo, primero de Reyes 12. Mirad. Dice la palabra de Dios, bueno, os lo leo así muy por encima. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitada en Egipto, enviaron a llamarle, dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volver a mí, y el pueblo se fue. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Pidió consejo, muy sabiamente. Dice que el rey Roboam pidió consejo a los ancianos. ¿Sabéis quién eran los ancianos? ¿Quién dice en la Biblia que son los ancianos? Los pastores. También llamados ancianos, pero son los pastores. Y este hombre hizo lo correcto, pidió consejo a los pastores. Pero ¿qué pasa? Que no le gustó lo que oyeron. No le gustó. No dijo, es que no vea, este pastor me ha mandado que pida perdón, me ha mandado que me humille, me ha mandado que me ponga el último de la fila.
Y eso es complicado, eso es difícil, ¿no? ¿Y qué hizo este rey? Llamó a los jóvenes, a los más jóvenes, y les pidió consejo. ¿Y los jóvenes qué representan aquí? ¿Los niños, los de menos edad? No. Los neófitos en el Evangelio, los que llevan menos tiempo en el Evangelio, los que no tenemos ni consejo ni para nosotros mismos, y damos consejos, pero también al Roboán, también le valió ya, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser sabios y cuando pidamos consejos saber a quién nos acercamos. ¿Por qué este se acercó a los jóvenes? Porque lo que le estaban diciendo era música celestial a sus oídos. Cóbrales más dinero, hazte millonario, ¿verdad? Y muchas veces tenemos algún problema y en vez de acercarnos al pastor, a los pastores, a comentárselo, hacemos corrillo y lo contamos, y se enteran todos menos quien tiene que enterarse. Y como no nos gusta lo que nos va a decir, vamos a los jóvenes, que nos gusta, Y los jóvenes dicen, si es que tienes razón, hermano, es que tienes razón, haces muy bien, y eso es lo que nos gusta oír. Entonces, tenemos que tener cuidado, y esas dos cosas traen problemas a la iglesia, traen desunión, ¿no? Pero yo quiero hablar de un conflicto en la Biblia que viene en el libro de Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4 y vamos a ver del versículo 1 al 9. Vamos a ver, dice la palabra de Dios, dice Filipenses 4 del 1 al 9. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, por acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y termina diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mirad, todos hemos oído hablar de esta historia, ¿no? Y sobre todo el versículo ese que dice, regocijaos en el Señor. Otra vez te digo, regocijaos, ¿no? Pero lo que muchas veces no sabemos, que esta historia se ha escrito en un contexto de un conflicto. Toda esta historia está escrita en ese contexto, en un conflicto que hubo entre dos mujeres, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer va a ser ver el conflicto, esa lucha que había entre dos mujeres. Dice el versículo 2, bueno, primeramente había un conflicto, pero fijaros, quiero que entendamos que Pablo estaba en prisión, estaba preso, y encima preso por algo que no era muy normal, no era un delincuente, no había robado, no había matado, sino por predicar el Evangelio. Y fijaros, él sabe el problema que hay en la iglesia y fijaros cómo empieza a tratar este problema. Dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así siempre firmes en el Señor, amados. Está tratando con un cariño, un amor inigualable, ¿no? Algo que quizás habría motivos para poder reprocharles, para poder
decirles otra cosa, pero le trata con ese cariño, con ese amor, ¿no? Y entonces en esa historia tenemos a dos hermanas, a dos mujeres, dice que se llaman Evodia y Asíntique, que eran del mismo sentir en el Señor, ¿no? Estas dos mujeres eran dos hermanas en la fe, fuertes y peleonas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque parece que la región donde vivían, en Macedonia, dicen que este lugar era famoso por tener a mujeres de carácter, ¿no? Y parece que dos de ellas eran compañeras de milicias con el apóstol Pablo, ¿no? Porque Pablo usa las palabras, dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran guerreras, mujeres de carácter, ¿no? Eran personas que habían estado juntas, enseñando, orando, compartiendo el Evangelio, ¿no? Y yo le doy las gracias a Dios por esas mujeres, por Evodia y Síntique, ¿verdad? Porque eran guerreras en el Señor. Y también doy gracias a Dios por las guerreras que hay en esta iglesia, ¿verdad? Estas mujeres de carácter, pero auténticas guerreras que hay en esta iglesia, ¿no? Porque aquí las hay, ¿o no? Porque la iglesia os necesita, de verdad, os necesita. Entonces, Evodia y Síntique eran personas fuertes que a veces, aunque están en el mismo equipo, comienzan a pelearse entre ellas. Y esto trae problemas. ¿Por qué? Porque las discusiones hacen dividir a la iglesia, hermanos. ¿Sabéis cómo se divide la iglesia? Una parte de la iglesia da la razón a Evodia y la otra parte de la iglesia da la razón a Síntique. Y ya hay enfrentamientos. Hay enfrentamientos, ¿no? Y eso hace dividir a la iglesia. Entonces, era un conflicto fuerte y había que sanarlo. Porque Pablo quiere que se calme entre ellas para que se sane la iglesia por completo, ¿no? Y Pablo, ¿qué hace? Porque está en prisión y él no puede actuar directamente, y lo que hace es pide ayuda a un mediador. En el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No llamó, el pastor, en este caso Pablo, no pudo actuar, pero él no dio el mandato a cualquiera de la iglesia. Fue una persona madura, una persona cuyo nombre estaba escrito en el libro de la vida, ¿verdad? En el libro de la vida. No conocemos mucho al compañero fiel que el apóstol Pablo estaba pidiendo su ayuda. Sabemos que se llama Clemente y que su nombre estaba en el libro de la vida, ¿no? Y eso tiene que ser suficiente para confiar en él, ¿no? Porque el libro de la vida es el registro celestial, es el registro celestial. Ese libro es donde están escritos los nombres de aquellos, y yo me incluyo, que vamos a ir al cielo, por la gracia de Dios, ¿no? No por méritos propios, sino por la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Solo Él conoce cada uno de los nombres porque Él es el que los escribe, ¿no? Y eso le fue suficiente a Pablo para confiar en este hombre, ese problema, ¿no? Pablo le está pidiendo a este hombre que se entrometa en la discusión para ayudarle a resolver su conflicto, ¿no? Yo pregunto, ¿hay alguien aquí en esta iglesia que ha tratado de hacer esto? De cuando ha visto un conflicto, tratar de resolverlo, o se ha entrometido para complicarlo más. A veces no funciona, de verdad, a veces no funciona. Hay un proverbio, el proverbio 26, versículo 17, que dice, como tomar por las orejas a un perro que pasa es entrometerse en pleito ajeno. Como tomar por las orejas a un perro ajeno es lo mismo que entrometerse en pleito ajeno. ¿Qué significa esto? Si tú agarras las orejas de un perro que no es tuyo, ¿qué va a hacer el perro? Te va a dar un mordisco que ya verás, ¿no? Debes tener cuidado, ¿no?
Fijaros hasta qué punto Jesús hizo lo mismo. Él tuvo mucho cuidado de entrometerse en ciertas cosas, ¿no? Dice que llegó uno y le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partido? Cuídate tú de la avaricia. O sea, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, que el mismo Jesús, el Rey del universo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, no se metió en un conflicto de herencia familiar, ¿no? Así que cuidado, tú quieres ayudar, pero a veces te van a morder la mano, ¿no? En este contexto, el apóstol Pablo le pide ayuda a alguien, ¿no? Me imagino que el compañero fiel era alguien conocido y respetado por ambas mujeres y por la comunidad, ¿no? Y le pidió su intervención entre ambas mujeres. Así que el pobre hombre tuvo la asignatura de hablar y tratar de salir de una sola pieza de la discusión, porque era difícil, ¿no? Entonces, hermanos, si estamos metidos en un conflicto y Dios envía a alguien que quiera ayudarte, no le muerdas. No le muerda la mano, por favor, como un perro al que le agarraron la oreja. Pues solo quiere ayudarte de buena intención. Solo va a poner paz en ambas partes. Porque hay veces que necesitamos ayuda y esa ayuda tiene que venir del Señor, no de cualquiera. No de cualquiera, ¿no? ¿Sabes? Tienes que saber que la persona que te va a ayudar no es el malo de la película. Ni la que te va a ayudar, ni tú, ni nadie es el malo de la película. El malo de la película, ¿sabéis quién es? Satanás, que es el que está liando toda la pajarraca, ¿no? Porque todos estamos en el mismo equipo, todos, hermanos, y vamos contra él, porque es el único que nos puede hacer daño. Entonces, el apóstol Pablo nos da una receta de cómo detoxificar, o sea, eliminar los aires malos que hay, ¿no? El aire impuro, cómo purificar los aires. No sé si tú sabes cómo se está en un ambiente conflictivo, tal vez en el trabajo, en la iglesia o en tu casa. Hay un aire tóxico, hay una tensión palpable, malas caras, malas actuaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar esos aires, eliminar esas sustancias tóxicas. Y yo, por querer hacer un poco ameno, he visto 3 cosas de cómo se eliminan esas sustancias, ¿verdad? Y lo primero el primer aparato que se usa para eliminar esos malos olores es el típico, el ambientador. ¿Pero qué hace eso? De momento lo quita, pero desaparece, ¿no? No es suficiente, ¿no? Luego hay otros que funcionan como absorbentes. Entran el aire malo, ¿no? Se trata de un filtro y le hace volver el aire limpio. Eso funciona mejor que los otros, pero no tan bien porque al absorberlo el aire no lo hace totalmente, ¿no? Y esto me recuerda que hay veces que lo que hacemos es tapar el conflicto, el problema, ¿no? Pero en que en realidad no lo quitamos. Lo único que hacemos es taparlo, ¿no? Ejemplo, tapamos el conflicto con una cara feliz los domingos. ¿Qué tal? Muy bien, hermano, bendecido, gloria a Dios, ¿no? Y debajo de la superficie nos odiamos, no hemos perdonado, ¿sabes? Estamos enfadados, hay esas sonrisas falsas. Eso no es una reconciliación cristiana, cuando estamos tapados de ese olor feo que hay, ¿verdad? Y hay otra forma que esta es la mejor. Es un limpiador de aires. Un aparato en el cual entra el aire y un producto químico lo destruye. Lo neutraliza por completo. Todos los olores. Ese es el mejor, ¿no? Yo, y perdonadme que mi ciencia no está muy bien presentada, ¿no? Pero la idea que yo quiero llevar con esto es que hay que neutralizar lo feo, en su raíz, ¿no? Y eso funciona mejor. Entonces, ¿se puede hacer así con los aires tensos? Sí, se puede hacer si ponemos en práctica la palabra de Dios.
Y Pablo aquí, en este problema que existía con estas dos mujeres, nos da la solución. Nos da la solución para quitar esos aires feos, ese ambiente feo, ese ambiente muchas veces hipócrita que tenemos, ¿verdad? Y empieza con el versículo 4, el famoso versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos, no estéis tristes, no estéis enfadados. ¿Sabéis por qué? Porque el gozo es el antídoto a la tensión conflictiva. Cuando hay tensión no hay gozo, hay ira, estamos concentrados en lo feo, en lo que odiamos, en lo que nos molesta. Cuando hay gozo hay libertad, hay risas, hay anécdotas. No nos tomamos las cosas en serio, estamos contentos. Por eso Pablo dice, regocijaos, estas dos mujeres que estaban ahí disputándose quién era la que tenía, quién tenía más carácter. La dice, regocijaos, regocijaos, no estéis tristes, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mirad, el Señor estaba cerca de los cristianos de la iglesia de Filipenses, ¿no? Para ayudarlos a través de sus adversidades, ¿no? Es importante saber que Dios está aquí, cerca de todos nosotros, y que nos puede sanar, que nos puede aliviar esas cargas que tenemos, ¿no? Y seguimos en el versículo 6. Va rápido, pero quiero que se queden con ello. Regocijaos, estén contentos, porque el gozo del Señor trae liberación, trae paz a nuestra vida. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estén preocupados, no, afanosos, preocupados por nada, sino que vuestras peticiones, vuestros problemas, nuestros problemas, sean puestas delante de Dios en oración. El poder del cristiano está en la oración. En vez de quejarte, en vez de enfadarte, ponlo delante de Dios. No te afanes por esos problemas, ¿no? En lugar de quejarte del hermano, quéjate a Dios. Habla con Dios, quéjate a Dios. Cuéntale toda tu frustración. A él, grítale si tienes que hacerlo. Señor, ¿por qué me ocurre a mí esto? Pero no echando basura sobre tu hermano. Dios lo puede tomar y ayudarte a liberarte de esto. Mirad, en el libro de los Números, capítulo 11 y versículos 11 al 17, vemos a Moisés cómo se quejaba a Dios como un loco. Os lo leo. Dice, a veces decía, Dios, ¿es que yo soy la mamá de toda esta gente? ¿Fui yo quien les dio a luz para que tú me digas, llévalos en tus brazos, como hace un padre adoptivo, a la tierra que tú les prometiste a sus antepasados, donde conseguiré carne para darle a toda esta gente cuando vengan llorando ante mí y me digan, danos carne para comer? Yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo. Eso es mucho para mí. Si me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida, pues así me libraré de tantos problemas. Vemos cómo Moisés se quejaba a Dios de ese problema que tenía. Él se veía incapaz de solucionarlo. Y cómo él hablaba con Dios y se quejaba, ¿no? Échale tu carga a Dios, pero no dejes las cosas así, ahí, sin solucionarlo. Entonces hay que orar, ¿no? Y yo había puesto aquí como una pequeña oración. Señor, tengo que orar por mis enemigos. Así que oro por esa persona que no me cae bien. Que es que no la aguanto, pero quiero, Señor, que la ayudes en nuestra situación. Y que los problemas dejen de existir, ya que somos hijos de un mismo Padre. Y termina diciendo el versículo 6, con acción de gracias. Toma un momento para darle gracias a Dios por la persona que ha discutido con ella, porque también ellas aman al Señor. Dile, Señor, otra oración. Esta hermana me está molestando, pero esta persona te quiere, te ama, y yo doy gracias por ella. Ayúdala, ayúdame, por favor. Dale gracias a Dios
por esa hermana. Toma tiempo para ello. Tómatelo como una disciplina diaria y comenzarás a ver las cosas diferentes. Porque esto da lugar al versículo 7 que dice, y la paz de Dios, cuando actuemos así, cuando esas oraciones sean sinceras, honestas delante de Dios, pidiendo que Dios tome el control de esa situación entre nosotros, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bien, Encima que hacemos una oración delante de Dios, que le pedimos por nuestros hermanos, que le pedimos por ese conflicto, por esa situación que vivimos. Dice que cuando hagamos eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, la palabra paz aquí en hebreo significa, a ver si lo digo bien, si no, no me lo tomen en cuenta, shalom o algo así. No está muy bien dicho, ¿no? Pero, ¿no? Que significa algo más que la ausencia de violencia. Esta palabra hebrea conlleva una especie de bienestar derivado de una relación profunda con Dios. Del bienestar que viene de estar hechos a la imagen de Dios. Eso significa esta palabra de paz, ¿no? Y cuando nosotros disfrutemos de esa paz, dice que nuestros pensamientos ya no serán de rencor, ni de envidia, ni de nada, ¿verdad? Y que nuestro corazón estará guardado de cualquier contratiempo, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 8, dice, pensar en lo bueno, en lo amable, en lo positivo. Deja de pensar en cosas desagradables. Escoge una perspectiva diferente de la situación. Piensa en una persona que tú puedas ver como ejemplo en esa situación, y haz lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. El Dios de paz estará con vosotros, ¿no? Si nosotros no sabemos cómo manejar esa situación, dice que visualiza lo que haría una persona de paz. Fíjate lo que haría una persona de paz. Fíjate las personas que sabemos que son de Dios, que están puestas por Dios. Y cuando visualices eso, dice, lo voy a poner en práctica. Dice, y el Dios de paz estará contigo. Hermanos, podemos ser hijos e hijas de paz. Podemos ser hacedores de paz. Todos hemos sido heridos en alguna manera en conflictos, ¿verdad? Gente nos ha hecho cosas, nos ha hecho daño, nos ha dicho cosas, pero también nosotros hemos fallado a los demás, Hemos dicho cosas feas a la gente también, pero no es tarde. Nunca es tarde para ser sanado. Termino con algunas preguntas. ¿Estoy enemistado con algún hermano o con alguna hermana? Si es así, tienes que actuar cuanto antes y resolver este asunto. Si no, Dios no va a aceptarte, no va a aceptar tus ofrendas, no va a aceptar tus oraciones, tus cánticos, si no estás bien con tu hermano. Puedes que requiera humillación de tu parte o una dolorosa confrontación con la otra persona, o quizás necesites la ayuda de alguien. ¿Recordáis, no? Pablo buscó la ayuda de alguien. Pero debes resolver ese conflicto. No lo dejes pasar más tiempo. Dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependan de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y quiero terminar en Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos del 8 al 11. Dice Pedro en estos versículos, dice, ser todos de un mismo sentir. Y a continuación dará algunas sugerencias muy prácticas para llevar esto a cabo. Dice, ser compasivos, ponernos en el lugar del otro, aplica la regla de oro. Dice, amaos fraternalmente,
Eso quitará mucha envidia de nuestros corazones, que solo nos lleva a la amargura. Dice, ser misericordiosos hacia los demás, aunque no lo merezcan, aunque no lo merezcan. Sean amigables, ayudando y ofreciéndose a los demás, no devolviendo mal por mal. Si actuamos así, la bola cada vez será más grande. Devolver bien por mal, por difícil que sea, ¿verdad?, es lo importante. Dice también, refrena tu lengua de mal y tus labios no hablen engaño. Muchos problemas empiezan por las habladurías y las críticas hacia otros. No puede haber paz si no controlamos nuestra lengua. Que Dios nos perdone de verdad. Y si alguien en esta mañana tiene que pedir perdón a algún hermano, es el mejor momento. No te vayas a tu casa con esa carga, de verdad. De acercarte y decirle, perdóname, no te puedes ir hoy con esa carga. Mirad, cierta vez me enseñaron y aprendí que la mejor manera de pedir perdón no es ir tú a la persona a pedirle perdón, a la persona que tú le has hecho daño, sino ir a pedirle perdón a la persona que te ha hecho daño. Muchas veces estamos esperando que venga a nosotros la persona que nos ha hecho daño. Es decir, hermano, perdona que he pensado mal de ti, hoy he hablado mal de ti. ¿No? Acércate tú a esa persona que tú crees o que habla mal de ti y pídele perdón. Pero de verdad, lo que hoy en esta mañana quería compartir con todos ustedes es esto. ¿Por qué? Soy sincero, porque me siento triste muchas veces de ver que hay cosas entre nosotros. De verdad, me siento triste. Esta semana me he sentido muy triste por ello, porque me entero, oigo y aunque no sé hasta qué punto pueda ser cierto, pero me pongo triste. He hablado con un hermano esta semana y todo ha ocurrido porque ha habido cosas que en vez de venir a los pastores y decirles, no pasa nada, si tenemos algún problema, tenemos alguna circunstancia, no pasa nada. Pero acérquese a la persona que le pueda aconsejar. Por muy fuerte, por muy duro que sea, no pasa nada. Ese consejo va a ser para que usted se sane, ¿no? Pero no nos acerquemos a los neófitos que lleven poco tiempo en el Evangelio. Y eso es lo que ha pasado con este hermano. ¿Y sabéis a dónde hemos llegado? Porque se ha apartado de la iglesia. Y eso es triste, y yo me siento triste. Por eso quería compartirles esto. Por favor, que no haya rencilla en nosotros. Todos somos hijos de un mismo Padre, hijas de un mismo Padre. Todos amamos al mismo Dios. Que hay problemas, como en las mejores familias. Somos una familia, y como familia podemos tener problemas, podemos tener rencillas, pero intentemos solucionarlo. No dejes que la bola crezca, ¿verdad? Y ya se haga de tal dimensión que no podamos controlarla. Nos ponemos de pie. Señor, te damos las gracias.